Piali, no toca Lilica el tonac. Ashan ticatej ipan tonali macuili cali. Estamos en el tonali 5 casa. Es una coordenada del rumbo del Cihuatlampa, el de las mujeres, el color es el negro. Pero yo hoy me he puesto esta hermosa blusa recién llegada de allá, de ese lugar de creación que es Nube Ciega. Y me encantó. Les voy a hablar más adelante de esta prenda. Les quiero decir que este tonali está en la quinta casilla de la trecena C Quiahuit, cuyo regente es Tlaloc, el licor que fertiliza la tierra. Tlaloc habita un espacio que se llama Tlalocan. Ese Tlalocan, en donde comparte él como principio masculino su esencia con el principio femenino que es Chalchutlicue, está dentro, dicen, el acceso para llegar ahí es a través de una cueva dentro de una montaña. Pero no es tan fácil. A veces está protegida por una gran serpiente. Y más que eso, por un gran jaguar. El jaguar cuida, resguarda esa montaña, ese monte sagrado, esa cueva donde se genera todo lo que tú te imagines. Las mujeres, hoy que estamos en el rumbo de las mujeres, somos muy importantes porque nuestro cuerpo representa precisamente al monte sagrado. Si tú te pones de pie derechita, con un vestido, un huipil, imagínate mira, este huipil tan bonito. Bueno, un huipil completo, esta es una blusa, pero te pones un huipil. Y entonces, ¿qué representas? A esa montaña. Y tienes un útero, una cueva del milagro, donde se gesta la vida. Y hoy en el numeral 5, las mujeres estamos invitadas a tejer esta noche, ayudados de nuestra imagen-acción, de nuestra imaginación y de la ensoñación con la gran Tlazolteotl, porque ella es la que acompaña al numeral 5. Es el principio femenino maduro, advocación de la gran Tonacacíhuatl, ¿verdad? Y ella viene acompañada de un ave maravillosa que es Cacalo, cacá, cacá, que es negra, brava, y nos va a traer hilos de colores nuevos para nuestro telar. Tlazolteotl es la gran paridora, la gran madre, la medicina, la que nos ama, la que nos seduce, la que barre los caminos. Y hoy nos va a enseñar a tejer con mayor precisión y belleza nuestro destino. En el signo Cali está Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Por eso les decía, las mujeres somos como un Cali. Vean qué preciosa imagen. Así somos. Y el jaguar es parte de nosotros. El jaguar posee también una gran carga femenina. Nos vamos a acechar las mujeres. Y saben, estoy muy contenta porque ahora veo que el arte de crear con esos hilos maravillosos no solamente es una tarea de las mujeres, sino hoy también los varones tejen, hilan. Hoy que se rescate esa parte femenina del varón, me gusta. Y tejen muy bonito. Bueno, pues este arte es para todos, independientemente que seamos hombres o que seamos mujeres. Y el señor de la noche es Istli. Él tiene una patita sobre la montaña y en el pie trae un tecpatl. Y en la otra, que está, pues le falta el piecito porque ya se lo quitó el zipacli, está tocando el agua. O sea que nos está invitando a ese ir y venir del tiempo del hombre, desde el Tlalticpac al tiempo del mito, a la ensoñación, a entrar a ese Tlalocan, en donde está Tlaloc y Chalchutlicue. Y bueno, hay una mujer maravillosa, una gran arqueóloga, Laurette Sejourné, que estudió a fondo el signo Cali.
Y yo pues me puse a estudiar sus letras y encontré algo que les quiero compartir. Y dice así. Miren, le he puesto un título y es El umbral de Kali, un encuentro con el ser. En las imágenes de los Amoshtin vemos Kalis de diferentes formas. A veces son chiquitos, a veces son medianitos, otras veces traen una oscuridad y un ojo estelar, y otras traen arriba unos adornos preciosos, caracolas, flores. Bueno, imagínate a ti como un Kali. ¿Qué tipo de Kali eres? Hay otros que son tan angostitos para entrar que entras a gatas acechándote. Imagínate que vamos a entrar en un Kali oscuro y vamos a entrar siendo ese jaguar. Frente a Kali, entendemos que esta es la manera de acceder a eso divino que nos habita. Kali es el santuario del pensamiento y la sabiduría. Las profundas letras de Lauret Sayurne me han revelado la esencia de Kali, un concepto que encierra los contextos de casa y oscuridad. Lejos de ser un espacio inerte, Kali designa un dinámico espacio interior donde la actividad mental se gesta y se elabora, un santuario alojado aquí en la cabeza. En esta imagen del signo vemos a un conejo, y el conejo es el símbolo de la abundancia que habita en el interior de la luna. Representa la inagotable proliferación de los pensamientos y por ende la palabra, esa propiedad esencial y exclusiva del ser humano. Es decir, la mujer y la luna rigen un órgano natural pero destinado a la reproducción de una sustancia invisible moldeada por el espíritu. La coordenada Macuili-Cali revela la fusión del pensamiento y la materia a través de su regente, el corazón de la montaña, Tepeyolocli, advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Este jaguar es un cuerpo repleto de resonancias y astros, de estrellas. La acompañante es la señora Tlazolteotl, la advocación de Tonacacíhuatl, en su etapa de madurez y sabiduría. Aún más allá con osadía, podríamos decir que Cacalot, el ave que acompaña, como ave, es una representación de Ejecatl, quien patrocina al signo Kali en la lámina 23 del Amoxtli Borgia. Todo esto nos revela la profunda armonía existente entre los principios masculino y femenino en la cosmovisión mesoamericana. Hablar del tejido es hablar de esta maravillosa blusa, que está hecha con algodón, y los hilos han sido teñidos con tintes naturales. La base de la blusa es en un color que extraen de la corteza del árbol de nanche. Y yo por eso la quise, porque el nanche para mí es un fruto que me recuerda a una tía muy querida, a mi tía Baldomera. Y ella era excelente en la cocina. Cada semilla que echaba a la tierra crecía. Y bueno, para mí fue como una segunda madre. Bueno, pues esta noche dentro de Kali, en compañía de Tlazolteotl, vamos a tejer igual que lo hicieran nuestras abuelas. Igual que lo hacen estas mujeres y varones de allá, de Nube Ciega. Gracias a Nube Ciega por estas obras preciosas que me comparten. Y fíjense que este bordado que trae, me dice quien promociona las prendas y que también seguramente las hace, que tiene la iconografía antigua y se llama faja, porque es la que ponen en las fajas de las mujeres cuando están gestando. Así que hoy yo me la pongo y me preparo para ensoñar y para gestar algo maravilloso que he de proyectar mañana. Tú que estás gestando, piensa, no solamente las mujeres parimos hijos y los hombres también pueden gestar grandes ideas, así que
piensen qué van a poner en su telar. Y vamos a tejer, como les decía yo, como esas abuelas y bisabuelas que en la memoria traían estas hermosas figuras que nos hablan de una cosmovisión. El telar para ellas no era un mero armatoste de madera, sino el esqueleto mismo del tiempo. Cada hilo una hebra de lluvia ancestral, de la sangre que corrió sobre la tierra antes que los dioses supieran nombrarse. Y sus manos, no dedos, que urdían, sino la memoria misma de la milpa, de la ceniza que fertiliza, del maíz que se alza en la promesa de un nuevo día. En cada pasada de la lanzadera se cosía un trozo de la noche que no olvida, un retazo del sol que no se rinde. No tejían solo mantas o huipiles, tejían el hilo invisible que conectaba a la abuela con la nieta por nacer, al rayo con la raíz más profunda. Eran, sin saberlo quizás, las cronistas silenciosas, las bibliotecarias del aire. En la trama apretada de sus creaciones habitaba el eco de los ritos, el susurro de los cantos olvidados, la resistencia tenaz de la palabra no escrita. Y cuando la pieza estaba terminada, no era una simple prenda, sino un mapa del alma, un códice viviente donde cada color, cada diseño era una sílaba de su historia, un conjuro contra el olvido, un testamento de que la vida, a pesar de todo, siempre encuentra su hilo para seguir tejiendo. Y aquí les traigo el conjuro a manera de canto, de plegaria, porque la conciencia y la luz se hacen también cuando estás tejiendo. Cuando la oscuridad me envuelve en la cueva profunda de mi conciencia, escucho el rugido de Tepeyoloctli, el corazón de la montaña que resuena en lo más hondo de mi ser. Acecho entonces la energía nocturna, esa que me permite ser hoy yo mismo Macuili Cali, la casa quíntuple, la morada de mi espíritu. Con osadía y libertad me abro a la luz que emana del espejo humeante de Yayauquitezcatlipoca, disipando las sombras y revelando la verdad. Que esta luz me guíe siempre. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y bueno, este tonali inició hoy 28 de julio al mediodía y terminará mañana cuando el sol alcance su cenit. Timotas que mostla.